Buenos días a todos. Qué bendición saludarlos. Qué alegre y qué gusto que estamos un domingo más reunidos para compartir de la palabra del Señor, reunidos para recibir el mensaje de la voz y reunidos para que podamos seguir madurando y avanzando en este llamamiento que tenemos como discípulos. Así que qué alegre que podemos reunirnos y congregarnos de manera virtual. Ya dentro de muy poco vamos a poder congregarnos también de manera presencial y continuar en este camino, en este llamamiento que el Señor ha hecho sobre cada uno de nosotros. Así que compartamos de la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan capítulo 12 y verso 37. En esto vamos a basar nuestra enseñanza de este domingo, de esta mañana, y yo espero que pueda ser de mucha bendición, de edificación para nuestras vidas. Dice entonces: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio, Señor, de abrir tu palabra para que ésta nos pueda dar el mensaje de la voz y podamos escuchar, Señor, esa palabra, ese mensaje, esa instrucción que tú traes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos ciertamente reconocerte como Dios, reconocerte como nuestro Padre Celestial, como nuestro Creador. Y de esa manera queremos corresponder, Señor, a ser tus hijos, a ser tus discípulos y ser los entendidos. Señor, por la fe, esta palabra, Señor, que abra nuestro oído para que todos nuestros sentidos espirituales puedan activarse, Señor. Y también por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos. En ese lugar, Señor, secreto donde tú nos preparas y el enemigo no puede robar la palabra, Señor, no puede estorbar ni contaminar lo que tú traes para nosotros hoy. Señor, por la fe también, Señor, establecemos la paz y de continuo establecemos la paz en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor, y esa paz que se refleja y la entendemos nosotros como esa reconciliación permanente, Señor, que podemos tener hacia ti, Padre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Juan 12:37, miren qué importante, qué poderoso lo que dice aquí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí hay dos palabras que son claves, dos palabras que vamos a tomar ahorita de inicio. Una es las señales y la otra es creer. Porque en medio de toda la programación que este mundo nos da, toda la información que tenemos de este mundo, toda la influencia que viene del pensamiento natural, del pensamiento mundano, la palabra creer ha tomado muchos caminos diversos. Porque la palabra creer la sumamos a posibilidades. Cuando decimos, si yo espero que de acuerdo a la posibilidad de que suceda esto, decimos yo creo. Y a veces cuando alguien dice, yo pienso tal cosa o mi opinión es tal, entonces decimos, sí, yo creo esto y lo asociamos a la opinión. Y también cuando estamos en la oración, yo creo en la oración y yo creo en la palabra de Dios. Pero lo que es bien importante es que podamos entender y discernir algo que hacemos todos cuando predicamos la palabra del Señor, todos aquellos que están acá por medio virtual, todo lo que hacemos en las iglesias es presentar el mensaje de Jesucristo y que esta palabra creer vaya enfocada en acciones de fe, en acciones espirituales, que podamos creer en lo espiritual, que podamos surgir en lo espiritual, que podamos avanzar y tener madurez en lo espiritual, porque la fe, el creer a lo que la palabra de Dios nos llama es a que creamos en las operaciones perfectas de Dios y que seamos aquellos que nos despojemos de lo natural para creer que sí lo espiritual es verdadero y que podamos dirigirnos hacia ello y establecernos en ello. Por eso fíjate, dije señal y dije creer. Una de las señales más importantes que tú y yo como discípulos podemos tener o podemos confiar si verdaderamente estamos siendo espirituales, o como me gusta decirlo a mí de siempre, la medida bajo la cual nosotros podemos conocer y reconocer en nosotros si estamos siendo espirituales como señal es el fruto del Espíritu. Porque los espirituales dan fruto del Espíritu, los naturales dan fruto de la carne, o los carnales dan fruto de la carne, o los terrenales dan fruto de la tierra.
Entonces esto es algo que a mí me gusta expresarlo para que todos podamos entenderlo de manera simple, no es complicado. El espiritual es el que da el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu consiste de 9 elementos que los hemos conocido, los hemos escuchado desde nuestra niñez y la palabra de Dios los dice. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estas cosas cuando son activadas en nosotros, porque tiene que ser una activación para que permanezcan, para que sean testimonio. No solo puede ser una paciencia esporádica, no solo puede ser que de manera espontánea, pero de manera muy breve yo pude mostrar fruto del Espíritu, porque nosotros debemos ser muy honestos en nuestro caminar cristiano, o si quieres te lo digo, muy honestos en la situación en la que nos encontramos para definir, para conocer, para establecer que el fruto que estamos mostrando no es de apariencia, porque a la par de lo que verdaderamente significa ser paciente está el que aparenta ser paciente. A la par del que verdaderamente es amoroso está el que aparenta ser amoroso. Y aquí viene otra vez lo de fe y lo de creer. A la par de que verdaderamente entendió lo que es la fe y está caminando en la fe, está el que aparenta conocer la fe y que aparenta dar pasos de fe. Pero regresemos a lo que estamos leyendo entonces. Por lo importante de ser espirituales, entonces otra vez Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, señales que no podían negar, señales que no les habían contado, señales que atestiguaron, y fue una tras otra, viendo el poder de Dios obrar, viendo la autoridad de Jesucristo obrar, viendo las operaciones de Dios establecerse. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice, no creían en él. No creían en él los fariseos, no creían en él los saduceos. Mucha gente que le seguía no creía en él, sino que buscaban qué podían obtener de él. Porque hay gente que con tal de buscar cosas que necesita, o respuestas que necesita, o soluciones de situaciones que está pasando, a veces no le importa transgredir sus valores morales o hacer cosas más allá de lo que moralmente podemos decir o lo que regularmente nunca habría hecho. Hay personas que a veces no les importa transgredir esa línea con tal de obtener el beneficio esperado. Y por eso encontramos como un ejemplo simple mucha gente que a veces está en la iglesia orando, pero le dicen, no, aquí hay algo que podés hacer que va diferente a lo que en la iglesia se te dice. Dice, bueno, voy a probar porque necesito una respuesta. Voy a ver si hay otra manera de conseguir las cosas que necesito porque así deben ser. Voy a ver si inclusive voy a invocar o buscar a aquellos que se ocupan de lo que llamamos el oscurantismo, porque de repente ahí encuentro una respuesta. Y uno encuentra o conoce gente cristiana que busca otras rutas aparentemente espirituales, pero que son totalmente lejanas a la voluntad de Dios, para buscar solución en sus cosas. Entonces decimos, esta es gente que ha visto, esta es gente que ha testificado, esta es gente en quien la palabra se le ha enseñado, y sin embargo no creen en Él, no creen en el Señor. Y a la hora de que nuestra fe sea aprobada y a la hora de que nosotros debamos seguir avanzando en el cristianismo, empiezan a tomar en consideración un montón de oportunidades o un montón de opciones que están totalmente alejadas de hacer lo que el Señor demanda de nosotros. Y este es un ejemplo el que te pongo. Podemos poner muchos ejemplos en relación a este tema, pero vamos a hacer un alto para decir si esto es lo que me pasa a mí, si esto es lo que estoy viviendo yo. Vamos a olvidarnos de las multitudes, vamos a olvidarnos de este mensaje es para este mi amigo, es para mi vecino, es para mi fulano. Si aquel estuviera escuchando esto, no. Soy yo el que está escuchando este mensaje. Soy yo el que está parado en este momento diciendo, a pesar de todas las señales y tantas señales que han sido hechas, que yo he visto y que he testificado, ¿yo creo o no creo? Y no es una respuesta
pensante, no es una respuesta de que voy a decirlo para quedar bien, es una respuesta de cómo ha sido mi testimonio, es una respuesta de cuál es mi carácter, es una respuesta de si verdaderamente yo estoy reflejando el que soy una persona creyente, creyente en lo espiritual, creyente por medio de la fe, creyente en lo que la palabra de Dios dice y la tomo como instrucción y como la voz de Dios. Pero esto es poderoso. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 4. Y mira lo que dice aquí. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Esta es una respuesta muy concreta que Jesucristo da. Pero la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Ahora veamos lo que dice aquí. Hay una generación de la tierra, hay una generación apartada de Dios que dice que quiere creer, que dice que va a seguir al Señor, que dice que sí verdaderamente, y voy a ampliarlo para poder ayudarnos, que voy a abandonar la puerta angosta, que es el camino de la perdición y del pecado, y voy a abandonar la puerta ancha, que es el camino del pecado y de la perdición, y voy a buscar la puerta angosta para caminar ahí. Pero eso es lo que dice esa generación, es lo que mucha gente dice: sí, yo voy a ir a la iglesia, sí, yo voy a buscar a Dios, sí, yo voy a orar, sí, yo voy a cambiar mi vida, sí, yo me voy a comprometer, sí, yo voy a servir, y empiezan a hacer una serie de confesiones, pero está diciendo acá, pero la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué es una generación mala? Porque hay maldad en ella. ¿Y cuál es el termómetro o qué usamos para conocer si verdaderamente esta generación es mala? Porque la maldad que hay en ellos es aquello que, según la palabra de Dios, Dios describe como maldad. Entonces, nosotros hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza del Padre para hacer su perfecta voluntad. Cuando la serpiente viene y enseña el mensaje y pone la semilla del mensaje y pone la semilla de la enseñanza en Adán y Eva acerca de que ellos ahora pueden justamente decidir, ellos pueden tomar las decisiones acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, en el momento en que ellos deciden, en el momento en que ellos toman esa palabra y que empiezan a vivir con la forma de esa palabra, empiezan a vivir con las reglas de esa palabra, con lo que han aprendido, con lo que se les ha dicho, han transgredido la ley de Dios. Y se han hecho hacedores de maldad porque han desobedecido a Dios. No estamos hablando de que fueron asesinos, no estamos hablando de que son drogadictos, no estamos hablando de que son estafadores, sino que estamos hablando, se salieron de ser aquellos que seguían el plan de Dios conforme a la instrucción que les fue dada, de labrar y guardar la tierra, que lo hemos hablado y lo hemos predicado y seguramente lo haremos en una futura ocasión. Entonces la generación mala es aquella generación que tiene su fe, y estamos hablando de la fe, la palabra equivocada, la raíz que sale de la tierra, o sea, su fe, su creencia la tiene en sus capacidades, que inclusive trata de enmarcar a Dios en sus conceptos, que trata de explicar a Dios según su manera de vivir y trata de justificarse e integrar la palabra de Dios e integrar la voluntad de Dios en la manera que ellos viven para decir: yo vivo bien, yo soy una persona que tiene entendimiento y yo soy una persona que disfruta del cristianismo y disfruta de las bendiciones de Dios a plenitud. Sin embargo, cuando se ve el testimonio, cuando se ve si hay conocimiento, si la palabra de Dios ha sido guardada, en este ejemplo al que me refiero, no hay, lo voy a decir así, contenido espiritual, no hay valor espiritual verdadero, no hay recurso de la palabra de Dios almacenado, guardado allí. Y por eso esta se llama entonces generación mala. ¿Por qué? Porque hace su propio deseo. Un ejemplo rapidito, dice la palabra que Pablo
iba a predicar hacia Asia, al continente asiático. Iba para Asia Pablo a predicar. Pero el Espíritu Santo en el camino estorba a Pablo para que se dirija hacia Asia y lo envía hacia otro lugar. Este es un ejemplo breve. Entonces Pablo, si él se hace de oídos sordos a la voz del Espíritu y sigue avanzando hacia Asia para ir a predicar, él entonces en ese momento se convierte en un hacedor de maldad, porque se ha apartado de la voluntad de Dios para hacer algo que él considera bueno, para hacer algo que él decía, es que esa es mi misión. Si yo lo que tengo que hacer es predicar la palabra de Dios y voy hacia un lugar donde voy a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Sí, y esa es una justificación correcta. Y es una justificación que la uses, úsala para defenderte el día que tengas que presentar cuentas delante de Dios. Pero la voluntad de Dios no era que Pablo fuera a Asia, era que se dirigiera a otro lugar. Y muchas veces nosotros en la justificación y el afán, porque muchos lo hacen con afanes, queremos salir y predicar y tener congregaciones de 1000 personas y tener iglesias grandes y tener movimientos extraordinarios y cosas que son así sorprendentes sin haber hecho la consulta a Dios si eso es lo que Él como voluntad desea de nosotros. Y si estas cosas no son las que por el momento, te lo voy a decir así, Dios demanda de nosotros, hemos caído en lo que se llama una generación mala, hacedora de maldad, porque somos partícipes de aquello a lo que Dios le llama maldad o le llama lo malo, o sea, estar lejos de su voluntad. Y si al estar lejos de voluntad agrégale el pecado, esto se vuelve un peso o un contrapeso mucho mayor todavía. Entonces dice de nuevo, generación mala y adúltera demanda señal. Leímos en el verso anterior que Jesucristo hizo muchas señales delante de ellos y no le creían. Pero la generación mala, la generación adúltera, ¿por qué adúltera? Porque convive con Dios y con el pecado, porque quiere hacer lo bueno y quiere hacer lo malo, porque quiere hacer la voluntad de Dios y quiere hacer su propia voluntad. Espiritualmente están viviendo un adulterio, tienen dos caminos hacia de los que participan y que creen que está bien. Es que yo amo a Dios, pero soy débil en esto. Es que yo amo a Dios, pero mi carácter es inaguantable. Es que yo amo a Dios, pero no puedo dejar los vicios. O le voy a poner una medida mayor. Es que yo amo a Dios, pero no me gusta orar. Es que yo amo a Dios, pero no me gusta meditar en su palabra. Es que si yo voy a la iglesia a hacer cantos y todo, pero no me gusta que la palabra de Dios produzca esa instrucción en mi vida para que mi vida cambie. Y eso es el adulterio espiritual. Entonces, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero mira lo que dice aquí, qué poderoso. Pero señal no le será dada. Demandan una señal, pero no les será dada. Y en el verso anterior dice, hizo muchas señales delante de ellos, pero no creyeron. Ahora, ¿por qué dice aquí la palabra de Dios que no les va a ser dada la señal? Porque la generación mala y adúltera piden una señal conforme al deseo de ellos. No desean que sea el Señor el que se manifieste, no desean que la palabra de Dios sea la que se presente y que ésta pueda entonces generar cambio en nosotros, o como dice Romanos 12:2, generar la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, sino que lo que sucede es que la generación mala y adúltera demandan una señal según sus deseos, según sus pensamientos. Así que una generación mala va a demandar una señal mala. Y te voy a poner un ejemplo absurdo si quieres. Señor, si tú me haces millonario, yo te sirvo. Esa es la señal que yo te pido. ¿Qué está diciendo aquí? No te voy a responder esa señal. Señor, si tú me haces una persona que pueda ser exitosa en todos los aspectos de la vida. Ajá, ¿y a qué le llamas exitosa en los aspectos de la vida? Pues que sea una persona con dinero, que sea una persona con posición, que sea una persona que todos lo volteen a ver y que sea hasta figura importante. Y esa es la señal que yo demando para verdaderamente servirte. Pues hay una respuesta de parte de Dios. Esa señal no te será dada. Porque viene de un corazón hacedor de maldad.
viene de un corazón separado de la voluntad de Dios, viene de un corazón que no medita en la palabra de Dios y que espiritualmente está cometiendo adulterio. Por tanto, aquella generación mala, aquel corazón malo, demanda una señal, ¿cómo? Mala. Demanda una señal según su propio deseo, demanda una señal según su propio pensamiento, pero ese propio pensamiento está alejado de la voluntad de Dios. Entonces voy a insistir en esto, aunque le fuera dada esa señal, no se va a convertir, aunque le fuera dada esa señal, no va a cambiar. Entonces, lo importante y lo poderoso que aprendemos acá es que en estas dos lecturas de Juan y de Mateo estamos viendo dos tipos de señales diferentes. Las señales que Jesucristo hacía por voluntad del Padre como testimonio para toda la gente, y la señal que la generación de la tierra, o la generación llena de maldad, o la generación adúltera, exigía o reclamaba de parte de Dios. Entonces quiere decir que esta generación veía las señales de Jesucristo, veía las señales del Padre, pero decía, no, a mí eso no me convence. A mí me convence cuando hagan lo que yo quiero que se haga. Porque la enseñanza que desde el huerto, desde el principio, la serpiente sembró en el hombre es que yo soy como Dios y por lo tanto yo puedo decidir entre el bien y el mal. Así que yo a esto le llamo bueno y yo a esto le llamo malo. Y Dios va a tener que adaptarse a mi manera de pensar. Y estos son los que demandan una señal y Jesucristo les dice, no les voy a dar señal. Porque piden la señal conforme a sus afanes, piden señal conforme o con forma de vanidades, piden señal de tradiciones, piden señal de vuestros deleites y pecados. Y en ese entorno, lo voy a decir así, no va a operar el Señor una señal para nosotros. Porque la señal que verdaderamente necesitamos es aquella que nos perfeccione delante de Dios. La señal que verdaderamente necesitamos es aquella que nos dirija de nuevo a lo eterno. Es aquella que despierte la fe en nosotros, que avive la fe en nosotros y nos haga caminar en la perfecta voluntad de Dios. Nos haga buscar las cosas a lo que Dios le llama bueno. Y que sigamos y que avancemos en ese llamamiento que cada uno tenemos. Pero nadie quiere esa señal, porque la gente no quiere volver a lo eterno. Las señales que nos hagan volver a orar no quieren esa señal porque la gente no quiere orar. Las señales que nos hagan meditar en la palabra de Dios, la gente no quiere esa señal porque no quiere meditar la palabra de Dios. Lo que quieren es, de nuevo, que sus deseos, que su voluntad, que sus afanes, que su anhelo, que esos puedan manifestarse para decir, entonces yo voy a creer. Dicho de otra palabra, imagínate que nos invitan a compartir la mesa, un almuerzo, una cena, una refacción en casa de otra persona, y que tú llegues o que llegue yo y le diga, si no preparas la comida como yo la quiero, entonces no quiero nada. Y de alguna manera eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Si tú no haces las señales que yo quiero, entonces tú no eres Dios. Si tú no haces las cosas como yo las deseo, entonces no eres quien tú dices. Porque la semilla de la palabra contaminada que el enemigo ha sembrado en la generación mala y adúltera, que dice, tú puedes comer de mi fruto, puedes entender mi palabra y tú puedes ser como Dios, porque tú ahora conoces el bien y el mal y puedes dirigir tu vida en relación a lo que tú dices es lo bueno y es lo malo. Pero de nuevo mira lo poderoso que dice aquí. Si tú pides una señal según tus términos, según tus afanes, según tu manera de pensar y según lo que uno desea, dice, esa señal no te va a ser dada. Pero sí hay señales verdaderas del Espíritu que el Señor envía, que Él espera que nosotros las veamos, que las podamos reconocer para que estas señales nos hagan que acercarnos a Él. En una carretera las señales, ¿para qué las utilizamos? ¿Para qué sirven las señales en la carretera? Para darnos dirección, para no perdernos.
Así que las señales que vienen del Padre son aquellas señales que nos dan dirección, que nos dan seguridad, que nos permiten estar nosotros entendidos de hacia dónde nos dirigimos. Las señales, podemos decir también, usando sinónimos, el sinónimo de señales, señal, puede ser marca, o sea, marcas en nosotros, una señal en nosotros, una marca, una señal en la carretera, una marca en la carretera, información en la carretera, ver rótulos que nos digan qué hacer. Señales pueden ser muchas. Pero resulta que esta generación, moradora de la tierra, llena de afanes, llena de ideologías, llena de pensamientos de todo tipo de origen, está demandando una señal según sus términos. Y nosotros debemos, en lugar de demandar una señal, debemos ser entendidos y abrir nuestros ojos para ver las señales que desde el cielo, que desde lo espiritual, que desde la palabra de Dios están siendo enviadas o están establecidas para nosotros. En lugar de reclamar y pedir una señal, debemos ser aquellos entendidos en la palabra y tener sabiduría para conocer las señales, para descubrir las señales, para entender las señales, que insisto, desde el cielo, desde lo espiritual son enviadas, para que podamos nosotros entonces retomar el camino de regreso a lo espiritual. Porque voy a insistir mucho en esto. Todo lo que aquí en la tierra hay se va a perder. Este mundo es pasajero. Este mundo no nos va a aguantar más de 90 años a nosotros. A algunos les va a aguantar 100 y a otros les tarda menos. Y ahí se termina todo lo que en este mundo se tiene que hacer. Pero lo espiritual es eterno. Por lo tanto, eso es lo verdadero. Así que Jesús está haciendo señales, el Padre está enviando señales, el Padre ha establecido señales, y el mundo, o la generación de este mundo, anhela sus propias señales, su propia palabra, su propia manera de pensar, su propio deseo. Dice en el libro de Marcos, capítulo 8 y versículo 11, vinieron entonces los fariseos, mira qué poderoso esto, y comenzaron a discutir con él. Llegaron, sí, Jesús, qué gusto saludarte, buenos días. No, no llegaron así. Llegaron para discutir, llegaron con argumentos. Y esto ya lo hemos predicado. Nosotros como cristianos debemos hacer aquellos que estamos llenos de entendimiento y no de argumentos. Los argumentos son aquellos que buscan justificar algo, pero los entendidos son los conocedores de la palabra de Dios, y estos no necesitan justificación porque han creído en esa palabra y dirigen su vida con la forma de esta palabra. Pero entonces vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole, mira lo que dice, señal del cielo para tentarle. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué decimos aquí? ¿Quiénes nos creemos nosotros o quiénes se creen los fariseos? Dame una señal. Si tú quieres que yo crea, dame una señal. Si tú quieres que yo sea tu hijo, dame una señal. Si tú tanto dices que me amas y que me quieres, dame una señal. Pero qué bonito, están pidiendo una señal, y lo hablo con sarcasmo, para tentarle. Cuando deberían estar en el entendimiento de danos una señal para creer. Danos una señal para avanzar. Damos una señal para que la esperanza pueda renacer en nosotros, para que la esperanza pueda volver a nosotros y podamos seguir. Dame una señal, y es que esto es, volviendo al ejemplo de la carretera, dame una señal para que no me pierda, que las señales estén muy claras para que yo pueda avanzar de manera justa, de manera segura, y que mi esperanza del lugar hacia donde yo voy pueda mantenerse firme. Pero estos están pidiendo señal para tentarle. Y aquí está la respuesta de lo que leímos en Mateo 16:4. Por eso no les será dada señal, porque son una generación mala
perversa y adúltera. Y para estos las señales están escondidas, las señales están tapadas, las señales están ocultas. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Es más, no quieren las señales, solo son argumentos y solo es palabrería, porque lo que en realidad desean es seguir haciendo su propia voluntad. Espero darme a entender con esto. Amén. Entonces los fariseos discutiendo con el Señor, pidiéndole señales. Oh, danos una señal pues, pero para tentarle. Imagínate cuando Jesús hace una sanidad en día de reposo. Entonces me los imagino llegando a decirles, a ver, hace otra pues, sana a este pues, mira, te traemos aquí a uno que es ciego, te traemos a uno que es sordo, te traemos a uno que está endemoniado, libéralo pues. ¿Y qué están esperando? Que se dé el milagro para inmediatamente decir, es que no es posible que tú has transgredido el día de reposo, porque tú sabes que la ley dice, y la venimos guardando desde hace miles de años, que el día de reposo no podemos hacer este tipo de cosas. Y ellos tratando de venir, ¿y qué? Y lo que quieren es, según ellos, delante de toda la gente, poner en evidencia a Jesús, que él no guardaba la ley, que él no guardaba los valores de lo que tanto se había enseñado en la iglesia, y que por lo tanto no debían seguirle, que por lo tanto no debían creerle, que no debían escuchar su palabra y que se apartaran de él. Y muchos eran convencidos de esto. No creas que se quedó solo así. A muchos sí les dijeron, mira, ya viste que este está haciendo cosas el día de reposo, ya no lo sigan. Y te aseguro que muchos dejaron de seguirles, porque no quisieron abrir su corazón, porque no tuvieron el valor de descubrir la señal y lo que verdaderamente estaba sucediendo en ese lugar. Si algo lastima mucho a la iglesia, es que nosotros, todos los que nos congregamos, decidamos hacer las cosas como dicen en manada o en grupo. Lo que diga el grupo, eso hacemos. Lo que piensa el grupo, eso hacemos. Lo que la mayoría diga, eso hacemos. No. Lo que a ti te diga la palabra de Dios, lo que a ti te revele la palabra de Dios, lo que tú vas aprendiendo, conociendo y madurando conforme tienes más comunión personal con la palabra de Dios, eso es lo que debes hacer. Y cuando llegamos al grupo, todos llegamos a edificarnos, a enseñarnos, a predicarnos, a compartir de la palabra de Dios para edificación de todos, pero buscando siempre hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, hablando un poquito de señales, fíjate, con Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, señal poderosa, el mar rojo fue abierto, algo que ellos nunca habían visto y pasaron. Otras señales importantes o poderosas, el maná del cielo, ser alimentados con pan que caía del cielo, nunca lo habían visto. El único maná del cielo que yo miraba era cuando estaba debajo de un árbol de mangos y caían los mangos, era lo único que yo veía cuando me caía comida del cielo. Pero estos están viendo un milagro, están viendo algo poderoso, pero déjame insistir en esto, son señales, y tanto en lo espiritual como en la parábola que vemos en la Biblia, que lo que hacen es darnos seguridad, afirmar la voluntad de Dios para que sigamos avanzando en esa esperanza que nos ha sido predicada. Son como las señales del camino, abrir el mar rojo, el maná del cielo. ¿Qué pasaba adicional a eso? Había una nube, que es la nube de la presencia de Dios, la nube de la gloria de Dios, que de día les cubría de los rayos del sol, los tenía en una sombra, en la sombra del Omnipotente. Ellos habitaban a la sombra del Omnipotente y había una nube que les iba cuidando, que les iba guardando, que les iba protegiendo mientras de día avanzaban por el desierto. Y en la noche, ¿qué había? Una antorcha, había una llama, había un fuego, que lo que hacía este fuego era ¿qué? Producirles calor, porque el desierto tiene la particularidad de que el clima es extremo. Cuando es de día el calor es demasiado y en la noche el frío también es demasiado. Entonces la antorcha lo que hacía era mantenerlos con calor y mantenerlos cálidos para que no se fueran a congelar. Y estas eran ¿qué? Señales. ¿Señales de qué? Señales de la voluntad de Dios. Señales que uno debe decir, estas cosas que están haciendo y estas cosas que estoy viendo son las que me afirman que este es el camino correcto. ¿Por qué voy a regresar a Egipto?
¿Por qué debo regresar a las cosas de antes? Si las señales que estoy viendo me están llevando hacia la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que las señales se vuelven cotidianas y dejamos de verlas. Ese problema es de nosotros. Dejamos de verla como una señal. Y decimos, sí, yo ya sé qué es eso. Sí, yo ya sé qué es orar. Yo ya sé qué es leer la palabra. Yo ya sé qué es ir a la iglesia. Voy desde niño. Y empiezas a cerrar los ojos, o empezamos a cerrar los ojos, a que estas señales se mantengan abiertas en nosotros y que nos den dirección. Voy a insistir otra vez con el ejemplo de la carretera. Si yo ya sé que la flecha para acá significa cruzar, si yo ya sé que la línea punteada significa que puedo acelerar y rebasar, yo ya sé que la línea cuando es continua me indica que no rebase, ya lo sé. Sí, pero entonces cuando vemos la práctica no se está cumpliendo esto que decimos ya saber. Y aunque decimos saber las señales, de todos modos nos perdemos. Y me voy a poner más tecnológico o actual. Y aunque muchos tengamos aplicaciones sociales que nos dirijan el tránsito, de todos modos nos perdemos. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a las señales. Así que señales de las que te estoy hablando, entonces, ok, el mar rojo fue abierto, maná del cielo, la nube que les cubría de día, la antorcha que les cubría de noche, pero te voy a dar otra señal muy poderosa que en la parábola se muestra. Cuando es el nacimiento de Jesucristo acá en la tierra, dice, hubo una señal en el cielo, disponible para que todos pudieran verla, pero solo la vieron los hombres sabios que venían del oriente. Ellos fueron los que tenían años y enseñaron a sus generaciones la palabra, enseñaron la verdad, enseñaron el testimonio, enseñaron las señales y estaban pendientes de ellas. Y cuando la señal apareció, tomaron sus cosas y se dirigieron hacia el lugar donde Jesucristo había de nacer, porque vieron la señal en el cielo. Y esta parte es poderosa con lo que te acabo de leer. Porque dice, vinieron los fariseos, Marcos 8:11, y comenzaron a discutir con él pidiendo señal del cielo. ¿Qué es señal del cielo? Es una señal espiritual. Pidiendo una señal de que Jesús es verdadero. Pidiendo una señal, no de cualquier cosa, sino cuando una señal del cielo es la misma señal que vieron los que venían del oriente, cuando en el cielo se testifica que Jesucristo acaba de nacer. Pero, ¿quién en una condición natural puede entender una señal espiritual? No se puede. Pero como muchos sí tenemos el lenguaje, muchos tenemos podemos hablar evangélicamente, aparentamos que conocemos las señales y de lo que estamos hablando, pero muchos no tienen idea. Entonces hay una estrella, dice la parábola en lenguaje parabólico, hay una estrella que está en el cielo, que es una señal abierta para todos, que anuncia el nacimiento del Mesías. Pero solo los hombres sabios del oriente, que fueron miles, que se presentaron a ese lugar, fueron los que conocieron la señal, fueron los que entendieron la señal, fueron los que vieron la señal. Pero lo más importante es que estaban esperando la señal. No estaban dormidos, no estaban ajenos, no estaban entretenidos o distraídos en otras cosas. Estaban pendientes de ese momento que había sido prometido que llegaría. Y ellos se dijeron, y nosotros vamos a estar allí porque ahí está el camino, porque esa es la verdad, porque esa es la razón por la cual nosotros hemos esperado tanto para llegar y conocer al Hijo de Dios y que su palabra venga sobre nosotros y que la obra de Dios pueda ser reconocida y que la obra de Dios pueda ser establecida. Y que aquello que nos ha dado esperanza, aquello en lo que hemos estado guardando y hemos estado esperando, se haga una realidad. Amén. Espero darme a entender. Isaías 8:16, vamos a profundizar un poco más ahora. Dice, ata el testimonio y sella la ley en mis discípulos. Fíjate, el sello es una señal. El sello es una marca. Otra vez donde empezamos leyendo, Jesús hizo muchas señales delante de ellos, pero no creían en él. Pero la generación de este mundo decía, no, sí queremos una señal, pero la que nosotros te digamos.
Yo voy a creer si tú cumples la señal de mis caprichos, si tú cumples la señal de lo que yo quiero. Cuando, y voy a insistir, nosotros no venimos a la iglesia a exigirle al Padre y reclamarle las cosas que necesitamos. No venimos a ponerlo a prueba como que fuera el genio de la lámpara maravillosa para que cumpla las cosas que nosotros queremos. Venimos a la iglesia, le buscamos y nos congregamos para decirle, Padre, necesito de ti. Padre, dime por medio de tu palabra y por medio del mensaje y por medio de tu revelación, qué es lo que yo debo hacer para que tú me aceptes. Porque somos nosotros los que necesitamos ser reconocidos por el Padre, que Él nos diga, sí te acepto, porque ya veo en ti mi identidad, porque ya veo en ti mi palabra, porque ya veo en ti mi voluntad, porque tú has surgido como entendido, tu luz está brillando y puedo verte que eres uno semejante a mí, te puedo aceptar. Y eso es lo que esperamos en realidad que el Padre diga de nosotros. Por lo tanto, el congregarnos aquí, el buscarle y el llegar a la iglesia es un ejercicio en el cual nosotros llegamos a rendir nuestra vida para que Él nos acepte. Porque si estamos y permanecemos en delitos y pecados, no nos va a aceptar. Entonces, profundizándolo, Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley en mis discípulos. Ese sello es una señal, ese sello es una marca, ese sello es una insignia, ese sello es ese dato informativo que asegura que nosotros somos verdaderamente seguidores del Señor, que somos hijos de Dios. Y esto es poderoso porque dice, ata el testimonio y sella la ley en mis discípulos. Ata el testimonio es... ponte como una cadena en el cuello, ponte un rótulo, el cual cuando toda la gente te vea, ¿qué tiene que ver? El testimonio de que es verdaderamente hijo de Dios. Ata el testimonio, que toda la gente vea que tu caminar, que tu manera de pensar, que tu manera de ser es conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y átalo, que nadie te quite ese testimonio, pero que sea una señal, que sea un sello, que sea una evidencia de que verdaderamente honras a Dios. Porque luego dice, y sella la ley en mis discípulos. El sello o la señal que verdaderamente nosotros debemos tener, o la que nos debe distinguir de todos los que son llamados generación mala y adúltera, es la ley. Sella la ley en mis discípulos. Los únicos que tienen la señal o el sello de la ley son los discípulos. Los demás no la pueden tener. Porque el discípulo es el que busca al Padre. El discípulo es el que trabaja en hacer la voluntad del Padre. El discípulo es el esforzado y valiente que busca reconocer al Padre en todos sus caminos y servirle y tener una eternidad con Él, volverse uno con Él. Entonces la generación adúltera, de nuevo, yo quiero una señal. Si me haces millonario, te sigo. Si me haces famoso, yo te sigo. Si me sanas, yo te sigo. Si me sacas de este problema, yo te voy a servir y esa es la señal que yo te pido. Y a ver, pues, demuéstrame que tú eres Dios. Y eso lo dice la generación, mala y adúltera. Pero el Señor está diciendo, no, yo he hecho un montón de señales. He hecho un montón de cosas poderosas, pero aún así no creen. Pero los discípulos, los que atan el testimonio, y los que tienen el sello de la ley, los que guardan la palabra, los que buscan el hacer la palabra, los que buscan conocer la palabra, los que escuchan el mensaje de la voz que se manifiesta desde lo eterno y lo aplican en su vida, estos tienen el sello, estos tienen la señal. O te voy a dar otra medida, ellos son la señal de lo verdadero. Si tú quieres agradar a Dios, busca al discípulo, esa es la señal, y síguelo. Y pregúntale y conócele y pégate a él, porque esa es la señal, porque el verdadero discípulo tiene la ley en él, tiene la palabra en él, tiene los valores espirituales en él, y ese se convierte en la señal, porque el sello en él es la ley, y la palabra, la ley o la palabra de Dios lo ha sellado y ha hecho que éste se convierta entonces en medio de este mundo de tinieblas, en una señal viva, en un sello vivo que pueda mostrar a los demás y que pueda testificar hacia dónde es el camino verdadero. Y ese discípulo, en el valor bíblico, en uno de los valores bíblicos que te quiero decir, es el espiritual. Descubre en ti, por fin, quita todo argumento, quita toda tradición y que el espiritual pueda surgir y pon el sello de la palabra en este.
Porque este es el que nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Porque este es el que se conecta con el Espíritu Santo. Porque este es el que recibe la voz de Dios. Y es el que conoce hacia dónde debemos dirigirnos para hacer la voluntad de Dios. Así que sella la ley entre mis discípulos, sella la ley en los espirituales, sella la ley en los verdaderos. ¿Cuál es la señal entonces del verdadero cristiano? La señal del verdadero discípulo. La ley, la palabra, la voz, la instrucción, el mandamiento. Amén. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿De qué está hablando otra vez? De la señal. ¿De qué está hablando otra vez? Del sello. El sello es una señal. Recuerdo una vez que fuimos con hermanos de la iglesia, fuimos una de las veces que fuimos a la cárcel de hombres a predicar. Y llevamos instrumentos musicales y nos dieron permiso para estar en el patio. Y lo que queríamos era compartir de la palabra del Señor con ellos. Pero cuando nos estaban revisando para entrar, nos dice uno de los policías así: bueno, les voy a poner un sello aquí. Y nos puso el sello. Y nos dice: por favor, cuiden que ese sello no se les vaya a borrar, porque si se les borra no salen de aquí hoy. Salen hasta que venga su abogado y demuestren que ustedes no son de los que merecen estar adentro. El sello era una señal para nosotros. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Pasamos toda la tarde cuidando el sello que no se nos fuera a borrar. Si alguien empezaba a sudar, soplar el sello que no se te vaya a borrar. Porque si pierdes el sello, te quedas en la cárcel. Si se te borra el sello, no vas a salir de aquí. Y este ejemplo me pareció poderoso. Si el discípulo pierde el sello, si el discípulo pierde la señal, si el discípulo pierde la palabra, se va a quedar entre los moradores de la tierra. No hay manera de distinguir quién es el discípulo, quién es el verdadero, quién es la generación maligna y quién es la generación hacedora de la voluntad de Dios. Entonces Jesús diciendo: he hecho muchas señales delante de ustedes, pero no creen. ¿Por qué no creen? He hecho muchas señales. Hay muchos convertidos, hay muchos discípulos, hay muchos que han cambiado su vida, hay muchos que dejaron su manera pecaminosa de vivir y ahora están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero ustedes, les está diciendo fariseos, para ustedes eso no es una señal. Ustedes quieren dinero, ustedes quieren poder, ustedes quieren deleites de este mundo. Y por eso no les voy a dar la señal que ustedes piden. Pero si quieren una señal, ahí están mis discípulos. Quieren una señal, ahí está mi palabra. Quieren un sello, ahí está el testimonio, ahí está la ley. Pero tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan, porque son una generación mala y perversa. Así que Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Otra vez, átalas a tu cuello. Que sea visto, que la gente cuando me mire, digamos, al estar, ¿qué tenés ahí? Es la señal, es el sello, es el que yo soy verdaderamente seguidor de Dios. Que se vea, que se testifique, que no haya duda, porque no soy cristiano de la secreta. Se ve, está atado a mi cuello, es público. Entre los valores, porque hay uno más poderoso, pero vamos a mantenernos en esto. Porque es público que yo puedo decir: he reconocido la señal, he reconocido lo que es ser verdaderamente discípulo y sobre esto camino y está atado a mi cuello para que todos puedan verlo. Escríbelas en la tabla de tu corazón. En mi espíritu está escrita la voluntad de Dios y por eso yo me dirijo haciendo lo que Dios llama bueno. No lo que yo llamo bueno, lo que a Él le llama bueno. Y me aparto de lo que a Él le llama malo, no a lo que yo le llamo malo. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es poderoso. Vosotros no creéis. Ahí están los discípulos, ahí están las señales, ahí está mi palabra, ahí está la instrucción. Pero ustedes no quieren eso. Ustedes quieren que yo me adapte a su manera de vivir, dice el Señor. Y por eso no creen. Pero la señal,
los rótulos. El camino está bien señalizado para llegar y regresar a ser lo eterno. El camino para que te despojes de todas las cargas está marcado. El camino para que a pesar de las enfermedades puedas seguir avanzando está marcado. El camino para que a pesar de toda la opresión y toda la obra de este mundo que se viene sobre nosotros, sigamos avanzando en esa esperanza viva que tenemos, porque está marcado el camino. Pero no quieren ver las señales. Sella la ley en el discípulo. Que la palabra esté en nosotros, que la palabra sea la que nos dirija, que la palabra sea la que nos guíe, porque no hay otra. Entonces vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, por eso no les doy señal, porque no son de los míos. Pero luego dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora mira el detalle. No creéis porque no sois de mis ovejas. Es que aquí está mostrando la dualidad del Señor. Es que están mis ovejas y las ovejas de otro. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, las de otro no. Mis ovejas oyen mi palabra, las de otro no. Mis ovejas oran, las de otro no. Mis ovejas meditan en la palabra, las ovejas del otro no. Pero ustedes quieren mezclarse y oportunamente venir y decir, no, nosotros queremos señal porque somos de tus ovejas. Dicen, no, señores. Ustedes no creen, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Para qué? Para seguirme y me siguen. No solo oyen mi voz para decir qué linda es tu voz, Señor, y qué precioso es oírte, sino que es lo que nos ha dado apertura de oído para que por donde la voz nos lleva, por el mensaje que la voz predica, por el mensaje que la voz presenta, por ahí es el camino. Y ese es el camino que debemos seguir. Ese es el camino que debemos, sin dudarlo, tomar y avanzar como esforzados y valientes. Mis amigos, mis queridos hermanos, las señales están a la vista. Las señales del discípulo están a la vista. La oración está a la mano. Meditar la palabra está a la mano. El que transformes tu vida y que podamos juntos transformar nuestra vida está a la mano. Pero esas son las señales que debemos tomar, porque son las señales que el Padre nos ha dejado. Ahí está la palabra, ahí está el mensaje, ahí está la enseñanza. Y esas son las señales que debemos tomar para sellar en nosotros esas señales, para sellar la ley, para sellar la palabra en nosotros y entonces poder diferenciarnos de aquellos que se llaman generación hacedora de maldad o generación de la tierra y poder ser aquellos llamados los discípulos. No anheles tu propia señal, no le pongas a Dios tus propias condiciones, no le pidas a Dios que haga las cosas que tú quieres. Acércate a Dios y pregúntale y busca y medita para que el Señor pueda mostrarte el camino de quién eres tú y qué debes hacer. Acerquémonos confiadamente a Dios para conocer su palabra y seguir su camino. Acércate al Señor y rinde tu vida al Señor. Amén. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos sigues dando de escuchar tu palabra y el mensaje de la voz. Queremos ser entendidos, Señor, y queremos despojarnos de argumentos, despojarnos de ideologías y ser aquellos que abrazan tu palabra, que abrazan tu ley para ser verdaderos. Gracias porque las señales hoy siguen vigentes y firmes, mostrándonos el camino de regreso a casa, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para seguir estas señales, porque por eso dice tu palabra, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. No hay otro camino y las señales están en ti. Y por eso nosotros seremos sellados por tu palabra, seremos sellados por tu espíritu para poder avanzar y seguirte, Señor, hasta donde tú nos lleves, porque queremos ser el rebaño de tus ovejas, los que conocen tu voz y te siguen por medio del mensaje de la voz. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra ignorancia, perdona, Señor, nuestra indiferencia. Pero hoy queremos presentarnos a ti, Señor, como hijos entendidos, como hijos arrepentidos y queremos pedirte perdón, Señor.
Padre, aquellos que sienten en su corazón el deseo de reconciliar, toma sus vidas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda llegar a ellos y pueda sanarles y pueda mostrarles el camino. Y aquellos que desean reconocerte por primera vez como Dios y Señor, también, Señor, que tu Espíritu haga la obra perfecta en ellos, Señor, y que estos encuentren las señales y el camino para ir de regreso a lo eterno. Gracias por tu palabra, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Pues qué gozo compartir de la palabra de Dios. Nos gozamos y cada día hay una medida nueva, hay una porción nueva que nos ayuda y que nos impulsa a seguir avanzando en este llamamiento de hijos, de discípulos, de cristianos que el Señor nos ha dado. Si tú tienes necesidad de oración, si crees, te sientes afligido y necesitas orar, escríbenos al inbox. Será un privilegio compartir contigo, será un privilegio apoyarte, será un privilegio orar junto contigo, buscando el que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. No te sientas solo, sino que envíanos el mensaje al inbox y con mucho gusto estaremos acompañándote en tus necesidades de oración. Amén. También síguenos en nuestras redes sociales, apóyanos para poder divulgar el mensaje, para compartir el mensaje y que pueda llegar con todos aquellos, como dice la palabra de Dios, los que deben de ser salvos, los que deben escuchar el mensaje, aquellos que cuando lo escuchan van a despertar espiritualmente. Así que ayúdanos a compartir este mensaje y gracias por estar aquí también con nosotros. Dale like a este mensaje también para que pueda llegar a muchas más personas. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Todo está dirigido en nuestros esfuerzos para que el domingo 24 hagamos la reapertura de nuestra iglesia. Así te cuento que encontramos una serie de situaciones que hay que corregir todavía y esperamos poder tener esa reapertura al 24. Si no fuera así, aquí te lo anunciamos, pero sería la siguiente semana. Pero estamos programándonos y trabajando para que este domingo 24 tengamos nuestra primera reunión presencial, pero por aquí estaremos comunicando todo. Así que gracias por acompañarnos, que tengas una semana bendecida, llena de éxito y llena del conocimiento de la palabra de Dios. Te amamos.